Ya estamos al aire, Marinita. Ya. Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos listos para iniciar la clase de discipulado del martes. Hoy martes 21 de 22, agosto. Y vamos a continuar con la clase del Evangelio según San Marcos. Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un abrazo para ti muy fuerte también. A toda tu familia. Angelita, muy buenas noches. Bertita del Ángel, esperemos que ya te sientas mucho mejor. Te mandamos un fuerte abrazo, muy buenas noches, ya estamos listos para iniciar esta hermosa clase de discipulado. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor esta clase para que sea Él quien nos lleve a toda verdad y nos revele lo que Él quiere darnos esta noche, conforme a lo que necesita cada uno. Amén. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, a bendecirte y agradecerte el privilegio de ser llamados hijos del Dios vivo y verdadero, el que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Te damos gracias, bendito Padre, porque estamos aquí reunidos en fe, sabiendo que cuando dos o más estamos reunidos, tú estás aquí con nosotros. Y tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, nos lleva a toda verdad y nos revela los misterios de tu reino, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias por cada oyente, por cada hijo tuyo, Señor, que inclina su oído a tus razones y aprende de ti, del gran Maestro, lo que vamos a recibir esta noche, Señor, para que cumplas tu propósito en nosotros de ser oidores y hacedores de tu palabra, mansos y humildes de corazón, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza y te damos toda nuestra gratitud. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy buenas noches y vamos a continuar. Evangelio según San Marcos, y vamos al capítulo 1, versículo 23. 1:23. Y dice así: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Es increíble, ¿verdad? Pensar que en las sinagogas o en algunas iglesias, inclusive cristianas, puede llegar a haber espíritus inmundos. Pero así es. Versículo 24, diciendo ese espíritu inmundo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Satanás representa el reino de las tinieblas y sabe perfectamente bien quiénes estamos en el reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Porque dentro de nosotros mana una luz que viene de Cristo. Él es la luz y nosotros lo invitamos a Él a entrar en nuestro corazón. Entonces dentro de nosotros hay una luz que procede de Cristo Jesús. Entonces los demonios saben perfectamente en el ambiente espiritual dónde está la luz y dónde están las tinieblas. Entonces esos demonios reconocieron perfectamente en el ambiente espiritual la luz de Cristo. Por eso le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fueron los demonios los que hablaron a través de ese varón que estaba ahí en la sinagoga. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Buenas noches, Cecia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, hermanita. Y bien, vamos al versículo siguiente. Pero antes debes de saber, y yo debo de recordar, y algunos también tienen que recordar, que los ángeles caídos o demonios obran en el aire. ¿Y qué crees? Ya fueron juzgados. Fueron juzgados por Dios. Vamos, por favor, al Evangelio según San Juan. Y es importante mencionar que si leemos en las Escrituras y hablamos acerca de demonios y ángeles caídos, no es para que le tengamos miedo, sino para que no ignoremos
que de ellos proceden muchas cosas. No es para ignorarlos, pero tampoco los andamos buscando. ¿Sí? Aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8, está hablando el Señor Jesús y dice: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice el Señor Jesús, por cuanto no creen en mí. Es pecado no creer en el Señor Jesucristo. De justicia, por cuanto voy al Padre, dice el Señor Jesús, y no me veréis más. Hemos sido justificados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 11, relacionado con esta clase: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es el diablo, es Satanás, ha sido ya juzgado. Satanás ya ha sido juzgado. Y la palabra de Dios dice también que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es nuestra lucha. Y el diablo pretende que nosotros nos pongamos unos contra otros, porque ese es su plan maléfico, que nos peleemos unos contra otros. Pero el Señor Jesucristo nos dice que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra toda una infraestructura demoníaca, ¿sí? Entonces podemos ver que esos espíritus inmundos, ¿sí?, esos demonios, los cuales ya fueron juzgados y se unieron en la rebelión de Satanás allá en el tercer cielo, y son los ángeles caídos, llamados también demonios, ellos ya fueron juzgados. Así que cuando la Escritura los menciona, es para que nosotros sepamos que sí existen, no son producto de una pastorela navideña, sino que ellos vienen a matar, a robar y a destruir, pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Janet, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita. Evelyn, ¿cómo estás? Un abrazo. Princesita, qué bueno que ya estás aquí también. ¿Sí? Entonces, no vamos a andar buscando demonios, pero sí sabemos que existen y Dios nos ha dado la autoridad de reprenderlos. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos hacia allá. Efesios 2, 1. Gracias a Dios porque Dios nos revela lo que dice su palabra en relación con este tema. Efesios 2, 1. Y dice: y Él, el Señor Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros propios pecados, en los cuales, en esos pecados, anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Antes hacíamos lo mismo que hacen los del mundo, seguíamos la corriente de este mundo, conforme el propósito, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu inmundo opera, funciona en los hijos de desobediencia. Me llama la atención que dice hijos de desobediencia. Entonces, si están esos demonios, esos espíritus inmundos en el mundo, también están en los hijos de desobediencia. Aquí lo dice la Escritura: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y se incluye el apóstol Pablo y tú y yo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando estamos en desobediencia, estamos haciendo la voluntad del príncipe de la potestad
del aire. Aquí lo dice la Escritura. Dios nos revela que cuando estamos en desobediencia como otros hijos desobedientes, y no estoy diciendo que alguno de aquí lo sea, cada quien sabe si es obediente o desobediente, cuando está en desobediencia está conforme al mundo o conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo o Satanás. ¿Sí? Vamos aquí mismo en Efesios capítulo 6, versículo 11. Algunos de nosotros ya conocemos estas escrituras, pero para otros hermanitos estas escrituras son primera mención, ¿sí? Y entonces pues no podemos ignorarlas, ¿verdad, Katy? ¿Cómo estás? Dios te bendice. Efesios 6, 11 dice así: vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Quién nos está acechando todo el tiempo? El diablo y Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. El diablo anda acechando como un león rugiente, viendo a quién devorar. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? En 1 de Juan capítulo 3, y vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, 1 de Juan 3, 8, dice la Escritura. Vamos a leer la Escritura porque así lo dice Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? El Señor Jesús, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios es Cristo. Permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sin embargo, hay algunos que llegan o llegamos a pecar aún siendo hijos de Dios. Pero aquí Dios nos dice esta escritura en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Así que no te sientas condenado si has pecado, aún siendo hijo de Dios. Ve lo que dice el Señor. Porque aunque hayas pecado, sigues siendo hijo de Dios. Y mira lo que dice el Señor. Hijitos míos, estamos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El Señor Jesucristo no solamente es el Cordero inmolado, no solamente es la ofrenda agradable, no solamente es nuestro Señor y Salvador, también es nuestro abogado delante del Padre. Y podemos ver cuánta misericordia y cuánta gracia Dios nos dispensa o nos da, no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno. Y para siempre son sus misericordias. Amén. Si has pecado, no dejas de ser hijos, sigue siendo hijo. Dios te ama, pero Dios quiere que te reconcilies con Él, confesándole a Él tu pecado, pidiéndole perdón, arrepintiéndote de ese pecado, para que tu relación con Dios se vuelva a restablecer como al principio. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Podemos ver en las Escrituras también que el Señor Jesús expulsó a Satanás de personas poseídas y que el diablo los tenía atormentados con diversas enfermedades. Si tú ves casi el 100%, bueno, no casi, como el 70% de los casos que el Señor Jesucristo manifestó su sanidad en el Evangelio,
alrededor del 70%, sí, de los casos, echó fuera a los demonios. ¿Qué hacían los demonios en los cuerpos de las personas? Atormentándolos. ¿Por qué? A causa del pecado. El pecado trae como consecuencia la enfermedad. Y el Señor Jesús echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. A las personas no les gusta saber que alguna enfermedad puede ser causada por un demonio, pero tenemos que orar conforme a la palabra de Dios, porque la oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. Pues es importante ser discípulo de Dios y conocer las Escrituras para ser eficaces en nuestras oraciones. ¿Sí? También el Señor Jesús enseñó que cuando fuéramos a predicar, dijéramos: alegraos porque el reino de los cielos se ha acercado a vuestras vidas. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús por esa gran verdad. Marcos 1:34 dice también aquí: y sanó a muchos que estaban enfermos, de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios conocían al Señor Jesús. Esas tinieblas reconocían la luz admirable que hay en Cristo Jesús. ¿Sí? Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. En el versículo 39 dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. ¿Y qué crees que hacía? Y echaba fuera los demonios. Capítulo 3, versículo 14. Hay muchas escrituras que hablan de esto, hermanos, muchas escrituras. Vamos a leer unas cuantas. Capítulo 3, versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dios nos dio a los hijos la autoridad para echar fuera demonios y para sanar las enfermedades, sanar a los enfermos. ¿A quién se los da el Señor? Aquel que cree en Él, amén, y que es su discípulo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Tú mismo en tu propio tiempo vas a encontrar otros versículos que hablan de esto, ¿sí? Para fortalecer esta enseñanza. Dice Marcos capítulo 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿sí? Y dice en el versículo 8: y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y en el versículo 12, vean lo que dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con la salvación y con la sanidad? Tiene que ver todo, absolutamente todo. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios. Mira, cuando no hay arrepentimiento, hermanos, los demonios se retienen. Pero cuando hay arrepentimiento, los demonios son expulsados, ¿sí? Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Echar fuera demonios, arrepentimiento, perdón de pecados, sanidad. Esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Amén. Había una mujer, vamos a Lucas capítulo 13. Evangelio según San Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículo 11. Lucas 13, 11. Y desde el versículo 10 vean lo que dice:
Estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Versículo 16. Le dice el Señor Jesús a los fariseos porque le reprochaban que hubiera sanado a una mujer en el día de reposo. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. ¿Quién había atado a esa mujer? Satanás la tenía atada. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Aquí lo relevante es que Satanás era quien tenía atada a una mujer 18 años. Y la compasión y la misericordia del Señor Jesucristo la desató del poder de Satanás. Amén. Entonces, alabado sea el Señor que nos ha dado esa autoridad ahora también a nosotros. Libro de los Hechos, capítulo 26. Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 15. 26, 15. Y aquí está Pablo testificando ante el rey Agripa acerca de su conversión al cristianismo, ¿sí? Entonces está testificando y dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, es decir, en el Señor Jesús, perdón de pecados y herencia entre los gentiles. Amén. Entonces, qué importante es que el Señor Jesús nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús, porque antes estábamos en las tinieblas, ¿sí? Regresando vamos a Colosenses capítulo 1, antes de regresar a Marcos. Vamos al libro de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. ¿Sí? Colosenses 1, 13. Estamos viendo escrituras que nos mencionan que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Amén. Hola Betty, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dice así, versículo 13, el cual, es decir, Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El Señor Jesús nos ha librado. Estábamos literalmente secuestrados por Satanás por causa de nuestros pecados. Y el Señor Jesús pagó el precio de nuestra libertad. Y el Señor Jesús nos ha librado de la potestad, que significa autoridad de las tinieblas por causa de nuestro pecado, y trasladado al reino de su amado Hijo. Pasamos de ser esclavos secuestrados a formar parte de la familia de Dios, en quien tenemos, en Cristo Jesús, redención por su sangre, perdón por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Marcos 1, 26. Marcos 1, 26.
Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia. ¿A quién? El espíritu de... Vamos de nuevo. del diablo. Exacto. Marcos 1:23. Marcos 1:23. Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Marcos 1:23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Que podemos estar hablando con los demonios? No. Pero si los demonios quieren hablar con nosotros, hay que reprenderlos. ¿Qué tal, mi hermano? Buenas noches. Hay que reprenderlos porque Satanás es padre de toda mentira. ¿Y sabes qué va a hacer? Te va a engañar. Con el diablo no hay que platicar. Al diablo hay que reprenderlo porque él es padre de toda mentira. Entonces en el versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, ¿cómo lo sacudió? Con violencia, y clamando a gran voz salió de él. Antes que el espíritu inmundo salga de un endemoniado, va a tratar de hacerle el daño más grande posible. Antes de salir, el demonio va a tratar de hacerle al endemoniado el daño más grande que puede hacer. Por eso dice aquí: y el espíritu inmundo, Marcos 1:26, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. ¿Quiénes eran esos todos? Los judíos, los israelitas que estaban dentro de la sinagoga, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Porque ellos no tenían la autoridad para reprender a los demonios. Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Un reino dividido no prevalece. Entonces, cuando el Señor Jesús vino al mundo representando el reino de Dios, la luz admirable, y reprendió a los demonios, significa que el reino de Dios nada tiene que ver con los espíritus inmundos. Es un reino contrario totalmente. ¿Sí? Versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. ¿Y qué hizo ella? Y ella les servía. ¿Por qué empezó a servir? Porque un corazón agradecido siempre va a servir a Dios. Un corazón que agradece lo que Dios hizo por uno: la salvación, la vida eterna, la libertad que Dios nos dio a través de su obra redentora en Cristo. Lo primero que siente una persona agradecida es querer servirle a Él, querer agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Si no tenemos ese corazón agradecido, es que no hemos entendido lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y delante de la cruz de Cristo, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tuvimos que ser buenos para ser salvos. Él nos hizo buenos. Y todavía no lo somos. Somos obra en proceso. Todavía nos equivocamos. Todavía hay muchas tinieblas dentro de nosotros. Porque todavía no somos luz en medio de las tinieblas. Ni todavía tenemos la mente de Cristo. Estamos aprendiendo la palabra de Dios, y a manera que obedecemos la palabra de Dios, tenemos la mente de Cristo, pero no siempre tenemos la mente de Cristo. ¿Sí?
Y cuando tenemos la convicción, la revelación de la obra redentora de Cristo en la cruz, solo porque nos ama y solo porque Él es bueno y solo porque Él es misericordioso, así siendo nosotros así como somos, que a veces no somos nada, ¿cómo podemos decir? Amigables, amables, amorosos, compasivos, misericordiosos. A veces no somos así. Y el Señor así nos ama. No porque quiere que nos quedemos así, sino porque somos barro en las preciosas manos del Señor Jesús. Y la obra que Cristo está haciendo en nosotros aún no la ha terminado, pero la va a terminar. Y está haciendo en nosotros una preciosa vasija diseñada con sus preciosas manos. Amén, aleluya. Así que cuando tenemos la revelación de lo que Él hizo por nosotros, sin merecerlo, porque por nosotros fue a la cruz y sufrió la muerte de cruz, entonces viene en nosotros esa convicción de arrepentimiento, de que Señor, perdóname porque por mí fuiste a la cruz, por mí derramaste tu sangre, por mí te quedaste pagando la cuenta para que yo fuera libre, por mí sufriste mis enfermedades y mis dolencias para que yo fuera sano. ¿Lo merecíamos? No. Pero cuando tenemos esa convicción, le servimos a Él como Él quiere que le sirvamos. Con un corazón agradecido. ¿Sí? Un corazón agradecido. Y aunque hemos leído esta escritura muchas veces, ya con esta revelación que el Señor nos ha dado, dice, entonces Él se acercó a la suegra de Pedro y la tomó de la mano y la levantó, y me puedo imaginar las manos del Señor Jesús levantando a la suegra de Pedro. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Amén. La enfermedad es resultado del pecado. Amén. Si servimos a Dios, no vamos a seguir sirviendo al adversario. Ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia ya no va a estar en nosotros, porque somos hijos obedientes. Amén. ¿Por qué? Por gratitud. Por gratitud, ¿sí? Una vez un pastor hizo muchas cosas tratando de que su iglesia y sus ovejas, que son de Dios, cambiaran y fueran transformados. Y intentó muchos métodos y muchas formas de que eso sucediera, pero lo único que tenía que hacer es llevarlos a la cruz de Cristo. Orar y mostrarles la cruz de Cristo, y ahí delante de la cruz, ahí hay transformación. Porque ¿qué podemos hacer con alguien que nos ama de tal manera? Amén. Simplemente agradecer y servirle. Amén. En el capítulo 1, versículo 32, continuando, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Por qué se esperaron hasta que llegara la noche? ¿El sol estaría muy fuerte o cómo? Porque era el día de reposo. Y el día de reposo termina en el momento que decae el sol. ¿Sí? El día de reposo termina cuando el sol se empieza a poner. Entonces esperaron a que el sol se pusiera, ¿sí?, en el atardecer, y le empezaron a llevar enfermos, porque no querían los judíos, los fariseos, que las personas fueran sanadas en el día de reposo. Y el Señor Jesús aún en el día de reposo sanaba a los enfermos, porque mayor que el día de reposo, el Señor Jesús dijo, es el Señor. El Señor es Señor del día de reposo. Pero no lo podían entender los fariseos, ¿sí?
No lo podían entender. Entonces el pueblo se esperó a que declinara el sol y le llevaron al Señor Jesús en el día de reposo, ¿sí? Le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imagínense lo que pasó ahí. Se convirtió en un gran hospital. Estaban todos los enfermos que pudieron llevar y a los endemoniados. Y el Señor Jesús estaba orando por ellos. Debió de haber sido tremendo eso, ¿no? Sí. Gloria a Cristo Jesús. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Sí? Entonces todos los que le llevaron fueron sanados y echó afuera demonios. ¿Qué relación tienen los demonios con la enfermedad? Tiene mucha relación. Veamos todos los casos. En una ocasión vamos a preparar este tema. Todos los casos que el Señor Jesús sanó. Y vamos a ver todos los casos. No todos estaban endemoniados. No todos. Pero la gran mayoría de los enfermos estaba endemoniado. Un cuerpo desgastado por la edad no está endemoniado. Sí, ¿no? Simplemente está desgastado por el paso de los años. Envejecer no es estar endemoniado. ¿No? ¿O sí? No. Pero hay enfermedades que sí son causadas por el pecado. Satanás es un legalista. Es el acusador de los hermanos. Es el verdugo que habla la palabra en el Evangelio. Aquel que no perdona, dijo el Señor, será entregado a los verdugos. ¿Sí sabían eso? Marinita. Señor, te alabo. Y dijo, vamos allá. Bueno, por causa de la clase, ¿verdad? Alabado sea Dios por todo lo que Él nos da. Alabado sea el Señor por todo lo que Él nos da. Vamos a Mateo 18. Mateo capítulo 18. Marinita puso una cara de... No sé, digo, no me acuerdo. Bueno, gloria al Señor que tenemos su palabra, ¿verdad? Mateo 18, 21. Gracias a Dios por todo lo que Dios nos da y nos dirige, porque para eso Él es Dios y esta es su clase, no es la nuestra, amén. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, y entonces le empieza a dar una enseñanza. Por lo cual, el reino de los cielos, ¿el reino de dónde? De los cielos. Es semejante, o es como, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un siervo es alguien que le sirve a su señor, ¿sí? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, puedes decir, pues quién sabe cuánto es eso. Bueno, yo me puse a hacer una vez una cuentilla por ahí y representa 13,500 millones de pesos. 13,500 millones de pesos. Yo no podría pagar esa cuenta. ¿Ustedes sí? Yo no podría pagar 13,500 millones de pesos. A como no pudo pagar, este siervo no le pudo pagar a su señor 13,500 millones de pesos, que es similar a 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. ¿Venderle cómo? Como esclavo. Y a su mujer. Ella también estaba en venta. Sus hijitos también. Y además todo lo que tenía.
para que se le pagase la deuda. Y aún así no alcanzaba a pagar. Entonces aquel siervo, que debía 13.500 millones de pesos, postrado delante de su señor, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, nótese que el que está hablando esto es el Señor Jesús. En mi Biblia está con letras rojas. No es ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, es el mismo Señor Jesús. Entonces aquel siervo postrado se le hincó y le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cómo te sentirías si te perdonaran 13.500 millones de pesos? Agarras a tu mujer de la mano, a tus niñitos, tu burrito, tu vaca, tu perro, tu pollito, tu pato, tu silla, tu televisión, tu microondas, tu estufita, y sales con todos tus bienes. ¿Estás feliz? ¿Estás agradecido de que se te haya perdonado esa deuda y que te enviaran a casa con toda tu familia? Sí, claro. ¿Tienes un corazón agradecido? Sí. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, alguien como él, que le debía 100 denarios, el equivalente a 25,000 pesos. Y haciendo de él, lo agarró del cuello con las dos manos, le ahogaba del cuello, diciendo, págame lo que me debes. El anterior siervo nunca lo agarraron del cuello, ¿sí? No. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 30. Mas él, ¿qué dice tu Biblia? No quiso. No quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Se le olvidó el agradecimiento a Dios? ¿Olvidó lo que Dios había hecho por él? Sí. ¿Olvidó que todos sus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario? Desde que nació hasta que... Sí. ¿Se le olvidó? La deuda que él debía era más grande que la que le debía el consiervo, que no lo saludó, que le cerró la puerta, que le pisó un callo, que no sé. Mas él no quiso, se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿Por qué? Porque se gozaron con el que había sido perdonado. Pero con lo que sucedió aquí, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué nos diría el Señor si nosotros no perdonamos después de que nos ha perdonado una deuda tan grande? Siervo y sierva malvados. Yo todo lo que te perdoné y tú no puedes perdonar a tu hermano. Dice aquí, versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó ¿a quién? A los verdugos. ¿Ah? ¿Quiénes son los verdugos? Los demonios. Los demonios. Hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 35. Yo en lo particular lo subrayé en mi Biblia para que nunca se me olvidara. Y dice aquí, así también. ¿Qué significa así también? También, sí. Así también mi Padre Celestial hará, voy a parafrasear, hará contigo
si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ya no está hablando de dinero, está hablando de ofensas. Esta enseñanza que el Señor Jesús nos las dio porque quiso llenar versículos en la Biblia. Sí. No, porque esta es la verdad. Esta es la verdad. Entonces, cuando no perdonamos, cuando nos llegan a ofender, ¿sí? Somos ¿qué? Siervos malvados. Gracias, Carlos. Es que no me puedo echar. Sí, no se preocupe. Perdóname. Te lo agradezco mucho. Gracias, muchas gracias. Gracias. Entonces, eso mismo hará el Señor con nosotros si no perdonamos de todo corazón a los que nos han ofendido. Seríamos nosotros como los siervos malvados. Toda la deuda que el Señor nos perdonó a nosotros, y entonces desde el trono de la soberbia hasta que no entre hincado o hincada, lo perdonaré. ¿Sí? Entonces, de la misma manera como Dios nos ha perdonado a nosotros, Dios quiere que perdonemos nosotros también a aquellos que nos han ofendido. No nos va a entregar a los verdugos. Si no, ¿qué va a pasar, Marinita? Nos va a entregar a los verdugos, ¿no? ¿Eso está en la Biblia? Sí. Amén. Ya estaba su ahí. Así lo dijo el Señor. Y también, Pues aquí lo decimos. Segunda de Corintios 2:10. Muy light, ¿verdad? Pero es algo. Es algo fuerte, es algo fuerte que hay que considerar. Ahora, recuerden que la palabra de Dios dice, pasarán los cielos, pasará la tierra y su palabra no pasará. Podríamos decir, bueno, yo creo que el Señor es bueno, y si es bueno, sí que lo es, y no lo va a cumplir. ¿Qué crees? Sí, lo cumple. Sí lo va a cumplir. ¿Y saben por qué? Porque nos ama, porque no quiere perder a ninguno de sus hijos. Aleluya. Y es mejor saber la verdad que nos hace libres a permitir que nuestro corazón se endurezca. Por eso hay una escritura que dice que nos arrepintamos de no arrepentirnos. Arrepentirse de no arrepentirse. Cuando Dios nos dice perdona, mira, con Dios flojitos y cooperando. Y mientras más rápido, mejor para que el diablo no gane ventaja. Porque mientras más albergamos una situación en nuestro corazón, se levanta una raíz de amargura en él y se convierte en un sicómoro, en un arbolito, y después no vemos la gracia de Dios, no vemos el sol, no vemos lo hermoso que hay, todo lo que hay a nuestro alrededor, por solamente estar viendo la ofensa, la ofensa, la ofensa, la ofensa, la ofensa, y además contaminamos a los que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice, 2 de Corintios 2:10. Dice la palabra de Dios. Y al que vosotros perdonáis, dice Pablo, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Qué importante perdonar desde la cruz. Sí. No puedo perdonar porque eso es bien fuerte y porque me dolió mucho y porque no era justo. Sí es cierto, te dolió mucho, no era justo, tú te portaste bien y te traicionaron, tienes toda la razón. Pero ante los ojos de Dios nuestra deuda era más grande. Entonces, si nos ponemos a pensar cómo estaba nuestra posición delante de Dios, la posición de aquel que te ofendió no es tan grande como la nuestra con el Señor. Y delante de la cruz de Cristo y delante de lo que Él hizo por nosotros y de lo que nos perdonó, delante de Él sí podemos perdonar. Amén. Porque nos acordamos todo lo que Dios nos perdonó a nosotros. Y nunca más se acordará de nuestros pecados. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo no quiere que perdones,
porque la falta de perdón es una trampa mortal para nosotros. Le permite a los verdugos venir en contra nuestra. Muchas enfermedades no son sanadas por falta de perdón. ¿Sí? Muchas enfermedades. Es necesario perdonar, liberar la ofensa. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Marcos 11:23. Vamos para allá. Marcos capítulo 11, y con esta escritura vamos a terminar para que demos oportunidad a la siguiente clase. Marcos 11. Vamos a Marcos 11. Por favor. Vamos para allá. Y dice así. Versículo 25. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad. Si cuando esté orando tengo que perdonar. Deberíamos en las reuniones de oración ponernos a perdonar. Sí. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, el Señor Jesús dice, tampoco. Vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Él ya nos perdonó, Sí. pero si no perdonamos, se nos regresan nuestros pecados. Amén. Amén. ¿Es importante perdonar? Amén. Sí, pastor. Absolutamente, ¿sí? Perdonar, sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y hay otra escritura que dice que de la misma manera como Dios nos perdonó, nosotros también perdonemos a los demás. Sí. Amén. Amén, pastor. Y mientras más rápido, Mejor. mejor. Mientras más rápido, mejor. Y perdonamos por fe, no porque estemos listos para perdonar, porque nunca vamos a estar listos para perdonar. Pero perdonamos por fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él va a sanar nuestro corazón y estamos haciendo lo agradable delante de Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos das. La recibimos con mansedumbre en nuestro corazón, Señor, para que con tu gracia seamos oidores y hacedores de ella, Señor. Te damos gracias por revelarla a través de tu Espíritu Santo, a nuestro espíritu, Señor, porque las palabras que tú nos hablas son espíritu y son vida, Padre eterno. Te damos las gracias, Señor, por lo que nos has dado. Te bendecimos, Señor, y estamos agradecidos contigo. Por eso, Señor, te servimos, porque tú eres digno de ser alabado y de ser glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, gracias. Amados hermanos, muy buenas noches. No nos despedimos, pero en 10 minutitos estamos listos para la siguiente clase. Bendiciones para todos, bendiciones, bendiciones.